Después vemos de aclarar, no te preocupes. Y eso que tenemos las 4 prendidas, la emergencia. La burundanga. Ponela de abajo hacia arriba. No, acá para. Acá iría. Igual esta no sé cuánto va a durar porque cuando nos fuimos a remar la dejé prendida. Así que mañana hay que cargarla. ¿Qué pasa? Toda la maniobra para tener luz. Se ve. Y hay que establecer parámetros. Porque nosotros ¿para qué hacemos este video? Para tener un recuerdo. Uy, y un día se hizo la luz. Bueno, nosotros grabamos este video. Estaría bueno yo tenga un video de mi abuelo cuando estaba haciendo alguna de sus cosas. Bueno, nosotros estamos de barco. Este es el primer viaje para probar que ande todo bien y no anduvo todo bien. Pero igual estamos bien. Esa es mi primera impresión. Que bueno, falló la llave del arranque, la pude resolver. Esto es increíble porque cuando se rompió, yo la mandé a hacer esta llave porque no la tenía. Y un cerrajero muy bueno de ahí en Ensenada me hizo una que andaba a la perfección. Acércalo porque es... Como la perdí esa, volví al cerrajero y el tipo había estado una semana haciendo la llave. Y le dije, mire, de última borrele la combinación y métale cualquier llave. Y cualquier llave anduvo bien hasta hoy a la mañana, que lo quisimos poner en marcha y no. Bueno, conclusión. Lamentablemente me tocó a mí el... Bueno, hicimos una maniobra ahí con la pijacia que le voy a contar. No, me sentí culpable porque Bueno, me sucedió a mí. Se le trabó a ella, pero no fue culpa de ella, algún problema hubo. Y bueno, esto cuando lo quise arrancar con los cables, digamos, así como uno ve en las películas que se roban los autos. En la marra ya no lo hice. Y acá, en 10 minutos, hasta dejé conectado el alternador y está cargando. Bueno, así que tenemos como si nos hubiésemos robado un barco en vez de un auto y le hacemos puente. Bueno, esa es la primera impresión. A mí me la bajó. Sí, no, igualmente no arrancaba. Tuvimos que puentear con las otras baterías. Sí, porque bueno, hizo mucho frío. Otra, no la pegamos con el clima. Hace un frío de cagarse. Igual, estamos re bien e incluso dormimos con la ventana abierta. Sí, sí. Lo que pasa es que tenemos un montón de mantas. Sí. Bueno, con respecto a la navegación, llegamos a Colonia re bien. El barco va como piña. Es carísimo. No es carísimo. Para nosotros es carísimo porque nuestro presupuesto es medio pobre. Acortado. Ah, ya ves, escueto. Pero bueno, nosotros elegimos hacer esto, así que vamos a seguir haciéndolo. Y bueno, mi primera impresión de esta prueba, bueno, llegamos acá a Riachuelo, justo tenemos un amigo acá cerca y nos quedamos acá. Está lindo el lugar. Hace mucho frío, ayer no salimos porque es un viento bárbaro y hoy sí salimos a remar. Hay una playa re zarpada. El pueblo de Santa Ana a mí me encantó, no sé a vos, pero es como si fuera un pueblo de acá de la costa, alto, el camino es todo así con subidas, algunas bajadas, como no llega a ser una sierra, pero es un camino, es una zona de mucha piedra acá. Y el pueblito es hermoso, es un pueblo en un bosque con una playa de arena hermosa. Hay una boya garreada ahí en la playa de un canal de acceso, debe ser del canal uruguayo, y es hermoso, ¿no? A mí me sorprendió. Yo sinceramente me imaginaba que iba a ser hermoso, ¿no? Que iba a ser algo lindo, pero
superó todas mis expectativas. No me imaginaba la costa uruguaya tan linda, con tantas playas diferentes. No sé qué decir, Pijasio. Estoy hablando... No, eso no va, eso no va. Bueno, si no querés contar nada, yo no tengo mucho más para contar. Lo que sí podemos hacer es verlo. Que no me gusta la cámara. Bueno, vamos a ver todos los videos que grabamos. Yo hablo detrás de cámara siempre, ¿se entiende, no? Detrás de cámara me siento súper vanina, Super pero anime. frente a la cámara. No, bueno. Nosotros hacemos no. este video para tener un recuerdo nuestro, para que lo vean nuestros amigos y se caguen de risa. Sí, viene... Si lo está viendo el Gordo Martín, hoy te iba a llamar, te juro que te iba a llamar. Porque mi amigo el Gordo Martín es mi mecánico de cabecera de toda la vida. Incluso hasta cuando no tenía plata para pagarle. Bueno, y lo iba a llamar por esto del tambor. Pero era como Don Quijote que salió a la primera aventura y ya... No, así que bueno, tomé coraje, agarré los cables con un probador, me fijé, pum pum, en una toqué 2, vi que se movió, listo. Y en otra toqué otros 2 y vi que se prendían las luces del tablero y dije, listo, alternador ahí funciona. Y sí, bueno, no tenía y funcionó compresión. todo. Sí, Parecía parecía como si no hubiera tenido compresión, pero es un problema de puesta a punto y de que es un motor viejito que cuando hacen estos fríos así bajo cero... ¿Y le contaste de la bomba de agua? Ay, se nos había tapado. Porque salimos de Colonia. Es que en realidad no íbamos a venir a Riachuelo. No íbamos a venir a Riachuelo, íbamos a ir a Sauce. Pero cuando salimos de Colonia y vimos que teníamos el viento medio de jeta, qué sé yo, tiramos un borde afuera, lo más afuera que nos daba, y el Silvestre con estas velas ciñe zarpado. Va por arriba de las olas, se desliza. Sí, tiene velas nuevas. Sí. Y que nos costaron. Sí, nos costaron mucho, pero bueno. Es una rueda del camión de Alberto. Más o menos. Entonces, no, más. Más de una rueda. Sí. O sea, Bueno, en realidad salió de ahí, ¿no? La cuestión que nos metimos bien adentro y después cuando vi que nos daba para entrar a Riachuelo encaramos. Nunca habíamos venido a Riachuelo. Yo ahí grabamos la entrada. Está fácil. Hay una boya de aguas seguras, hay que apuntarle a esa boya y después dejarla por popa, ya está la roja y la verde. verde. Hay una referencia a lo lejos, es antes de un árbol redondo que se ve Eso sí, venís desde el medio del río. Claro. Es Pero un si no, bueno, se van a dar cuenta. Hay una roja y blanca de aguas seguras, creo que era... Ay, no me acuerdo cuánto destellaba esa. Pero está ahí en la carta, está ahí, si no, bueno, después lo ponemos en algún lado. Para lo que, si están viendo este video y quieren venir a Riachuelo y nunca si no me vinieron, equivoco, creo que eran dos destellos. Sí. Bueno, la cuestión que teníamos Cada... sudeste, todo de jeta. Bueno, nos metimos acá, vino mi amigo Gordo Weyman, que ya no me acuerdo. No son más el Gordo No Weyman, genios, la verdad no genios. Sí. Y Gustavo, Vane. Nos invitaron a comer, nos fuimos a las comer chicas. a la casa de ellos. Nos hizo un city tour por Santa Ana. Que bueno, ahí es donde yo conocí Santa Ana. Toda Ana. esa gente que viaja. Alberto me preguntó, sí, bueno, ¿me dejas hablar un poquito, sí. por favor? Debe pasar por Santa Ana. Nada más. Ahora es todo tuyo. Bueno, no. La verdad que quiero agradecerle a Gustavo y a la familia porque se portaron de 10, maravillosamente. El calor humano, el calor del hogar familiar. Sí, me sentí como en mi casa. Aparte un rico plato de comida caliente, unos ñoquis con boloñesa, claro, que veníamos nosotros a empanadas milanesas. Y bueno, la verdad que fue un placer. Sí. Y bueno, y ahí fuimos a pasear con Alberto y me sorprendí. O sea, ya en la entrada me sorprendí por la belleza de lo silvestre, ¿no? Mucha naturaleza, resplandeciente, árboles grandes, muchos eucaliptos. Bueno, era lo que nos habían contado. Lo claro, que pasa es que una cosa es si te lo cuentan y otra es cuando lo ves. Siempre. Exacto. Y después cuando bajamos a la playa, ahí me quedé sin palabras, me quedé muda con la boca abierta, claro, literalmente. Bueno. Y no podía dejar de decir, ¡qué hermoso! Todos los que hagan windsurf, kite, es una bahía con una islita en la punta. Sí. Una bahía hermosa.
para Sí, tirar aparte, toda con sí, árboles. con viento este-sudeste está para tirar unos bordes con wind o con Sí, hay kite. video donde se ven las Sí. olitas y se ve Y como... hay un lugar que hay un banquito medio alto que está bueno Está para espectacular. saltar con tablas y esas cosas. Pero aparte la arena, increíble sí. la arena que hay en este lugar, Sí. el agua transparente. Bueno. Y lo que es increíble es que es nuestro mismo Río de la Plata, Sí. ¿no? La diferencia entre el lado argentino Riachuelo, y el bueno. lado... Bueno, la No verdad que conocíamos, no claro. conocíamos. Pero sí, todos los navegantes siempre te hablan, pero es así. Bueno, Aparte también lo que me sorprendió, que caminamos muchas playas y ninguna es igual a la otra, son todos paisajes diferentes. sí. Y hay un Eh, bosque, a ver si mañana podemos Hay un grabar. bosque, después hay senderos para caminar que están espectaculares. Para Y hay llevar a los más parrillas chiquitos por se van a todos divertir lados. mucho. Sí. Así que. Para Y está, venir y en está bici. la casa de la Burundanga también. Ah, sí, está la Está casa. la casa de la Burundanga. La Burundanga, ahí hay que Uy, tener qué miedo. cuidado. Sí. Desembarcamos, Sí. dejamos una impresión. Fuimos valientes Dejamos nuestra marca. y dejamos nuestra marquita. Y, sí, y hay unos caballos. Había unos caballos de los cuales nos hicimos amigos. Bueno, hasta ahí. Sí. Un poco desconfiada de los caballos, pero bueno, me dejaron acercar bastante. Y una pájaro de Sí. todos los Ya tenemos tipos. bichos feos en el barco. Ah, sí. Y tenemos unos pescados. Y unos pescados. Unas mojarras. Vamos, pescaditos. Acá están pescando pejerrey, vimos unos pescadores ahí que tienen unas trackers grandes con motores potentes, pescan con re, así que ahí, ojo al piojo. Igual cuando los vi que salieron por el canal, se iban para el este. Así que Sí, los que generalmente vienen del de la norte, boya de pero aguas bueno, seguras en la costa dejan uruguaya un siempre espinel. hay mucho espinel, re. Sí, he y todo visto eso. desde el En barco este se caso veían los eran espineles. redes que van por abajo del agua, así que lo que asoma es la boya con un cabo. Claro. Pero hay que estar atento igual, porque hay redes más de flote. Pero esas están más bien más cerca de la costa. Exacto. Pero una distancia, nosotros vinimos a, ¿qué nos habremos alejado? 2 millas. Sí, había agua en todos lados. 2 millas de la costa, tiramos un borde que nos alejamos 2 de Colonia para acá. Sí, aproximadamente, Y, sí. y hacia el sur no vimos ningún espinel, hacia el norte sí. Y había agua en todos lados. No, sí, hay agua. Bueno, la costa esta es siempre con agua, lo que hay un par de piedras. Claro. Bueno, ahora el plan es seguir a Sauce. Y después ahí en Sauce es más caro que acá, así que estamos evaluando. Estamos evaluando. Y la boca del Jufré, Lo que pasa hay es que, una draga, o sea, el cambio no nos favorece Sí. actualmente. Porque así que tenemos que venir más equipados. Más o Aparte, menos, me ¿cuánto es el gustaría cambio? venir con el espejo puesto y Sí. el otro motor puesto. O sea, para ponerlo y arrancarlo, Sí, el fuera de andando en borda. marcha. Y aparte de eso tenemos que traer... y queremos conectar algo el más. freezer. Sí, conectar el freezer. Porque, por lo que Sí, les lo que decía, pasa por es que el- estamos viendo cómo se desarrolla el gasto de energía arriba del Claro. barco. Así Porque que, no, así. no, y queremos traer la comida porque, bueno, como decía Claro. anteriormente, no nos favorece el No nos cambio. favorece el cambio. Creo que estamos más o menos Así que- 1-5, ¿no? 5-1. 5-1, perdón. Así que hasta ahora, desde que llegamos, 5-1. no gastamos un sope. No, igualmente. Gamarras, nada más, y migraciones, Sí. que hay que Sí. pagar 1.200 pesos cada uno. Mm. Así que bueno, esas son todas las noticias hasta ahora. Vamos a mirar los videos. Vamos a mirar el video. I might cool it up a little bit. Okay, my windows set. All RCU windows are clear. Last 6 second in. 1, 2, 4, 3. And second. And that pressure light, a 3amp light, an ECS light. Down we go, water separator light. Water all set. Right. And I'll look at your cabin and one bigger picture, you look at the light call secondary. It's open. Verified.
swimming in December, heading for the city lights. And 975, we sharing each other, nearer than farther. The scent of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. We live the adventure, love in the summer. Follow the sun tonight, reminiscing of the times of life. For each every other, the feeling is stronger. Shock hit 11, got lost in your eyes. I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? Can you remember the human eyes? It was so where we'd energize, lie in the sand and visualize like it's 75 again. We are the people that rule the world, fostering in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try. Can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? I can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Can't you be believing now? I know everything about you, know everything about me, know everything. Dejaste un lado oscuro atrás para empezar ese nuevo encuentro. Solo se trata de encontrar ese bienestar que llevamos dentro. Deja de pensar que vendrá. Vete con la cámara. El pasado será solo un viejo cuento, viviendo tu conciencia se hará libertad. Es la realidad de tu ser sincero. ¿Vas a ver? Dice que está doblada, mira. Luego lleva su cuero, dejando atrás melodías que no recuerdo, y disfrutar del amor y los sentimientos. Lo que vos das se transforma en tu nuevo
Picacio con el silvestre. ¡Ja! Qué playita, ¿eh? Santa Ana. Miren qué playita. Nuestra esencia integral es el poder de decidir con quién compartir ese viaje eterno. Deja de pensar que vendrá. Serán solo un viejo cuento, abriendo tu conciencia hacia la libertad. Mira para allá. Ahí va, para que subo bien alto. Luego lleva sus miedos, dejando atrás melodías, unos recuerdos y disfrutar del amor y los sentimientos. Lo que vos das se transforma en tu nuevo reino. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado